Es un privilegio para mí. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes nuevamente. Creo que somos bendecidas cuando estamos en este grupo, ¿verdad? Y podemos estudiar mujeres de Dios. Y también mujeres, o sea, estudiamos mujeres de Dios a las cuales debemos imitar, pero también a las que no debemos de imitar, ¿verdad? Entonces, creo que hoy vamos a hablar de una mujer digna de imitar, a quien Jesús exaltó. Entonces, les voy a compartir pantalla para poder desarrollar el tema que vamos a ver hoy. Muy bien. La viuda pobre, mujer ejemplar, exaltada por Jesús. No ¿Se está mirando bien? No está compartiendo. Tiene que darle primero compartir pantalla, Cristi. Ok. Se me olvidó. Aquí estoy. Hoy sí, ya estamos listas. Muy bien. Entonces, vamos a hablar en esta noche sobre la viuda pobre, mujer ejemplar exaltada por Jesús. Nosotros a lo largo de las mujeres que hemos visto, que yo he tenido oportunidad de escuchar y ver, y a la luz de lo que vemos en la Biblia, o sea, muchas mujeres se han caracterizado por su fe, por su valentía, por su entrega. Y esta mujer que vamos a ver ahora es una mujer que tuvo una entrega muy especial al Señor. Estamos en Marcos 12, 41 al 44. Si ustedes lo pueden buscar para que podamos tener la lectura de este pasaje. Yo se los he puesto en la versión mensaje viviente y he hecho una comparación de los pasajes paralelos que se da Marcos y la historia también se da en Lucas. Entonces, son similares, pero es bueno que podamos ver y comparar cómo cada evangelista redacta o escribe, ¿verdad? Esta escena y esta historia. Entonces, en Marcos 12, 41 al 44 dice, la ofrenda de la viuda. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ahora Lucas, ¿verdad? Y en Lucas nos dice la ofrenda de la viuda. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Y luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Muy bien. Listo. Fíjense bien. Esta historia se da en un contexto, ¿verdad? En un contexto anterior y un contexto posterior. El contexto anterior tiene mucho que ver sobre lo que va a suceder con la viuda. ¿Cuál es la conexión de este pasaje con Lucas 12, 38 al 40? Dice, Jesús siguió enseñando y les dijo, cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos. Y son ellos los que roban las casas de las viudas
y luego hacen oraciones muy largas, pero Dios los castigará más duro que los demás. Cuando Jesús va a entrar a hablar sobre la viuda, en el contexto anterior, él hace un contraste con lo que viene, ¿verdad? Con la historia de la viuda, porque está hablando de los maestros de la ley y cuál era su conducta y su actitud a la hora de ofrendar. Y cuál era la moral y la ética y la honestidad con la que ellos se acercaban al templo y al arca para dar sus ofrendas a Dios, ¿verdad? Dice que ellos querían ser vistos de los demás. Ellos no querían que Jesús los observara, sino que querían lucirse ante Jesús y, bueno, tal vez no ante Jesús, pero ante la gente para que lo vieran, ¿verdad? Pero Jesús estaba observando. Él estaba viendo todo lo que estaba pasando dentro del templo. Entonces dice que cuando van las fiestas, le gusta ocupar los mejores asientos y va a hacer todo lo contrario de lo que viene después. Y dice que son ellos los que roban las casas de las viudas, ¿verdad? No se nos detalla en qué forma robaban, pero de que se las ingeniaban para quitar lo poco que las mujeres que habían quedado desprotegidas de marido, se las ingeniaban para robarles y sacarles el dinero, aún viéndolas en la necesidad y aún habiendo leyes que las protegían. Entonces Jesús va a hacer un contraste entre la actitud de los fariseos, escribas, que son los maestros de la ley, y con un contraste con la viuda pobre. Ahora, pensemos un poquito en la condición de las viudas. Fíjense, dice que en hebreo la palabra almaná indica una mujer que al fallecer su marido pierde su posición social y económica. Situación tanto más grave si no tenía hijos. Por esta razón, en el Antiguo Testamento, las viudas figuran entre los más pobres de la sociedad junto a los huérfanos. Por su fragilidad e indefensión, Dios se presenta como el protector de las viudas, ¿verdad? Y también de los huérfanos. Entonces, la condición de las viudas era una condición bastante precaria y muy difícil, porque perdían su posición social y económica, ¿verdad? Y si la viuda no tenía hijos, mucho más difícil, porque no tenía quien, digamos, las acompañara o velara por ellas. En el pasaje de la viuda pobre no se nos dice varios detalles. Hay detalles que Jesús omite, ¿verdad? O que los evangelistas omiten. En primer lugar, no sabemos la edad de la viuda. Aparentemente podría ser una mujer mayor. En segundo lugar, no sabemos cuánto tiempo había estado viuda y cuánto tiempo había estado padeciendo necesidad económica y cuánto tiempo había estado siendo asaltada por los maestros de la ley y cuánto tiempo ella estaba sufriendo las situaciones que por ser viuda, ¿verdad? En la cultura ella experimentaba. Pero eso nos puede hacer pensar que era una mujer sufrida, quizá una mujer luchadora, y hacía lo que podía por salir adelante, ¿verdad? Y no tenía grandes recursos, o sea, se ve una situación precaria en la cual ella vivía. Ahora, la viuda pobre, lo que tenía para dar, que dice en la versión del mensaje viviente, dice que eran 2 monedas pequeñas, pero en realidad eran 2 blancas equivalente a un cuadrante, o la palabra cuadrante, ¿verdad? Significa, en primer lugar, fíjense, pelado y después delgado, fino, pequeño, ligero, y luego vino a usarse como nombre, denotando una pequeña moneda de cobre, a menudo mencionada en la Mishnah, proverbialmente como la moneda judía más pequeña. Se le daba el valor de 1/8 del as romano y de una parte de 128 del denario.
el denario era el valor de 4 gramos de plata, que equivalía al sueldo diario de un jornalero. O sea, era una mínima parte, pero mínima, de lo que podrían estar dando otros. Entonces, las 2 blancas eran una parte mínima de lo que los maestros de la ley daban. El contraste, los maestros de la ley daban lo que les sobraba y buscaban ser vistos por los demás. En cambio, la viuda en silencio dio todo lo que tenía para vivir. Dio su vida. Hermanas, ¿cuántas veces, y sin ser viudas, algunas veces hemos tenido una situación precaria? Y aún así hemos dicho, o sea, yo no puedo dar un diezmo, no puedo dar porque yo no tengo, pues yo no recibo nada. Yo no tengo un salario. A veces pensamos que nuestros diezmos y nuestras ofrendas dependen del salario que tengamos y no consideramos que algunas entradas que Dios nos provea son también parte de lo que podemos compartir y dar para la obra de Dios, ¿verdad? Y aún para ayudar a aquellos que lo necesitan. Esta mujer es exaltada por Jesús porque Él está diciendo, esta es una mujer. Él está en una escena por ahí observando todo. A Jesús no se le escapa nada. Todo lo que hacemos, y aunque lo hagamos en silencio, Él lo toma en cuenta, tanto bueno como malo. En este caso, la mujer no se ve que está luciéndose, o sea, no, el pasaje no nos está reflejando que la mujer está haciendo una gran bulla porque lleva 2 blancas y que es lo único que tenía. No. Al contrastar el ruido que 2 pequeñas blancas hacían en el arca, con el ruido que hacían el montón de monedas que los ricos y maestros de la ley daban, o sea, eso era algo irrelevante. Pero Jesús está observando y él observa las cosas pequeñas, las cosas sencillas, las cosas que son irrelevantes para los demás. Él no se fija en apariencias, Él no se fija en las cantidades que damos, Él se fija en el valor que tiene lo que damos. Él se fija en la actitud que tenemos para darle a Dios y para ayudar a los demás. Entonces, Jesús estaba desde un rincón viendo y sus discípulos cerca. Y entonces le dice, bueno, aquí están todos estos dando, y que conste que esta versión, diferente a la del 60, dice que ellos daban de lo que les sobraba, pero en esta versión dice que daban una pequeña parte de lo que les sobraba, ni siquiera daban completo lo que les sobraba, sino que solo daban una pequeña parte de lo que les sobraba. Entonces, Jesús está observando y él, que es el único que se puede poner en posición de juez, él sí está juzgando y está viendo cómo la diferencia entre lo que esos maestros de la ley hacían y entre lo que esta mujer entrando allí al templo calladamente, sin hacer mucho ruido, va a dar 2 blancas. Muy probablemente, fíjense, esta viuda era consciente de que los escribas eran de ese tipo de personas que habían escogido la religión como una profesión para conseguir ganancias deshonestas. Y en 1 Timoteo se menciona algo de esto. Sin embargo, este hecho no la desanimó en su deseo de dedicarse a Dios con todo lo que tenía. O sea, ahí había un entorno de exhibicionismo, un entorno de deslumbrar, un entorno de que todos me alaben porque estoy dando grandes cantidades. Ese era el concepto y la actitud que ellos tenían, ¿verdad? Pero ella, a pesar
que veía en el contexto de ese templo, adentro de ese templo, de esa gente ofrendando las grandes cantidades y haciendo los grandes ruidos en la arca por lo que estaban dando, a ella no le importa lo que los demás están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella está dando, se está enfocando en Dios, en el Dios que se merece todo, en el Dios que es el dueño del oro y la plata. Y no le importó lo que la pudieran criticar, lo que la pudieran ver. Recuérdense que la actitud de los fariseos y los escribas allá, por ejemplo, con la parábola del fariseo y publicano, dice, mírame aquí a mí, que yo no soy igual que este publicano. O sea, ellos tenían la actitud de ver de menos a las personas. Y entonces, pero Jesús, a quien usted ve de menos, para Jesús es muy relevante, para Jesús es muy importante. Él está observando las dos actitudes y se está enfocando en la sencillez, en la humildad y en el corazón de la persona. Mucho de lo que tiene que ver con ofrendar y dar, tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con mi actitud y mi enfoque hacia el Señor. Yo sé que mi Dios se merece de mí lo mejor. Tenga poco o tenga mucho, se merece todo. Se merecería todo. O sea, Ford, el de los, Henry Ford, el de los carros Ford, dice que llegó un momento en que él diezmaba y ofrendaba, y llegó un punto en que ofrendaba el 90% y con el 10% lograba vivir en opulencia. Entonces, sin duda alguna, como Dios lo bendecía, lo hacía de corazón para Dios. Y esta mujer no importaba lo que los demás dieran y no se sintió minimizada porque ella podía dar poquito. No sé cuántas veces usted en el templo, en su situación difícil, le ha tocado dar 10 y 15 centavos. Hermanas, a mí muchas veces me tocó dar 10, 15 y hasta 25 centavos de ofrenda. Y a veces $2 de diezmo. Pero yo lo que di, lo di de corazón. Y sé que ustedes también, en algún punto de sus vidas, cuando hemos estado pasando la materia de las finanzas, nos ha tocado dar aparentemente muy poco, pero si lo hemos hecho de corazón para el Señor, entonces eso es grande para el Señor. Y Él no se enfoca en aquellos que están dando grandes cantidades, ¿verdad? Se enfoca en aquellos que humildemente, aunque sea poco, pero lo están dando de corazón. Claro, también se enfoca en aquellos que den mucho, pero que también lo hacen de corazón. Pero Dios ve la sencillez. Entonces, ella no se desanimó en su deseo de dedicarse a Dios con todo lo que tenía. Se puede imaginar que si eran 2 blancas, y por ahí leí que era como un cuarto de un centavo de dólar, digamos, ¿verdad? Eso era todo lo que tenía. ¿Sabe? El pasaje no nos dice cómo comía. El pasaje no nos dice si comía los 3 tiempos o comía salteado. El pasaje no nos dice qué hacía para obtener esas 2 blancas. Tampoco nos dice que ella fuese a pedir, ¿verdad?, a las calles. No nos dice nada de eso. Pero era una mujer con una profunda necesidad económica. Pero era una mujer de profunda fe y de profunda confianza en el Dios que ella había creído. Y a Dios le place más ver nuestra actitud de confianza y de fe que la cantidad que podamos dar o depositar. Gloria a Dios por aquellos momentos en nuestra vida en que las finanzas no son bendecidas y podemos dar más de lo que antes dábamos. Pero lo más importante es que demos poco o demos mucho. Lo que Dios quiere ver es la humildad, la entrega, sabiendo que se lo estamos dando al Rey de Reyes, al dueño del oro y la plata. Él no lo necesita. Él no lo necesita, pero a quien le hace bien dar es a nosotros, porque en la medida que sembramos, eso cosechamos. Y aunque no lo hacemos para que Dios nos dé, nosotros sabemos que Dios no se queda con nada.
y echa tu pan sobre las aguas y dentro de un tiempo lo vas a recuperar, ¿verdad? Entonces, Dios ve el corazón. Él es el único que escudriña la mente y el corazón de nosotros, ¿verdad? Y nos ve cuál es nuestra actitud al dar. Voy a decirles algo. Cuando usted, y sé que algunas me van a apoyar, cuando usted recibe una cantidad de dinero y sabe que el diezmo es mayor que lo que daba antes, que eran $2, viene el enemigo y dice, híjole, eso es bastante lo que vas a dar. Eso es mucho. Mira todo el tiempo que has pasado en escasez y ahora vas a dar una gran cantidad. Yo te diría que lo pensaras bien. Es como si el diablo nos susurrara eso. Pero cuando estamos enfocadas en que Dios es el dueño del oro y la plata y que lo que tenemos viene de su mano y que le demos no lo necesita, pero que Él quiere ver nuestra actitud de entrega, entonces las cosas cambian. Entonces la voz del enemigo queda callada y decimos, voy a darlo por obediencia, amor y por confianza en el Señor. Yo me recuerdo que cuando yo comencé sirviendo al Señor con niños, que fue como a los 13 años, donde nos congregábamos, de una vez que nos bautizamos, ¡pum!, nos mandaron a servir. Y entonces aprendimos de las que estaban sirviendo, eran nuestro modelaje para enseñar a los niños. Y aprendimos una canción que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te da dos. Con los años yo tuve que revisar la teología que tenía esa canción que le enseñábamos a los pobres niños, porque les estábamos enseñando que si damos, Dios me va a dar o el doble o más. Y en realidad puede ser, pero no es para que vivamos pensando en que si yo doy, Dios me va a devolver más, como si fuera una negociación. Imagínense, luego pensé yo y dije, ¡ay, Dios mío! ¿Qué les enseñamos a los niños? Y no sé, como ellos son literales, los chiquitos, o sea, si ellos estaban esperando que de dónde venía la otra moneda que Dios les iba a dar, porque ellos todo lo entienden literal, ¿verdad? Entonces, al revisar la teología de esa canción, como de muchas otras canciones, yo dije, esto no está bien, ¿verdad? No debemos enseñarle a los niños que si dan, Dios les va a dar. Debemos enseñarles que si dan, Dios va a estar alegre, va a estar contento con nosotros porque hemos confiado en Él. Entonces, es bien importante que revisemos la teología del dar. Esta pobre viuda echó más que todos. ¿Y cuál fue su ofrenda? Fue ella misma. Una palabra que se utiliza en el original allí es bios. O sea, que ella dio su vida porque no tenía más. Ella ni siquiera pensó, si doy mis únicas 2 blancas, ¿qué voy a hacer después? No se nos dice que tenía hijos, pero supongamos que tenía. ¿Cómo le vamos a dar de comer? ¿Cómo le voy a dar de comer a estos niños? ¿Cómo voy a hacer después de dar todo esto si es lo único que tengo? Por lo tanto, esta mujer no estaba ofrendando 2 blancas, estaba ofrendando su vida misma, porque de ahí no se nos menciona que ella iba a recuperar ese dinero, como si tú das un centavo, el Señor te da 2. No, ella no pensó, y no pensó en cómo iba a poder hacer después que estaba dando todo lo que tenía. Lo dio sin importarle nada, pero eso sí, ella confiaba en un Dios que era proveedor y que sin duda alguna haber llegado hasta ese momento era que Dios le había provisto y la había sostenido de 1000 formas, porque Dios es así. Dios nosotros damos y Él nos da, pero no porque nosotros demos, nos da por su gracia, nos da porque le place, nos da porque Él es nuestro sustentador. Nuestro sustento, hermanas, no viene de las pensiones. Nuestro sustento no viene de nuestros ahorros. Nuestro sustento no viene del salario.
Nuestro sustento viene de Jehová, que es mi sustentador. Él es quien me amamanta y quien me da de comer. Cuando usted ponga en su mesa un platito de frijoles, ese es el sustento de la provisión de Dios. Y el estar agradecidos nos trae bendición. Pero si usted pone en su mesa un pollito de aquellos rostizados del Selectos, si usted pone un pollito, ese es el sustento que Dios le ha dado. Y si después le sale para su lomo rojizo relleno, eso es porque el sustento de Dios y él está viendo y ha venido viendo su crecimiento, cómo su confianza ha ido subiendo de nivel en nivel y él nos va prosperando en la medida que ve nuestro corazón, en la medida en que ve que no nos enfocamos en que no tengo y que tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, la luz, el agua, las tarjetas de crédito, lo que tenga que pagar. Pero si usted pone su confianza en el Señor, sin duda alguna, Él va a responder, porque Él ve y Él tiene la mente y el corazón, de la manera en que Jesús, ¿verdad? Como quien dice, te estoy observando, Él estaba observando las 12 sendas y las estaba contrastando, y el único que podía juzgar era Él, porque Él era el dueño del oro y la plata, y podía escudriñar la mente, el corazón y la actitud de las personas. Entonces, esta viuda se dio a sí misma su ofrenda. ¿Se acuerdan cuando la viuda también le pide Elías que le haga una torta, ¿verdad? Y que él va, o sea, para él. Y la viuda dice, pero si yo estaba pensando que iba a hacer una torta, comer conmigo y echarme a morir. Pero Elías le dijo, Dios va a hacer que esa provisión nunca se termine. Y la mujer confió y dio, y la provisión nunca terminó hasta que la crisis pasó. Hermanas, el Señor puede que la esté pasando usted por un desierto económico, y puede ser que algunas cosas sean por malas decisiones nuestras y que algunas otras sean por parte de los exámenes o de las pruebas que Dios nos está haciendo pasar. Pero lo cierto es que tengan la seguridad que eso tiene fecha de caducidad, pero la fecha de caducidad de esa materia financiera depende del corazón con que nosotros afrontemos la escasez económica, de la manera en que Dios vea una actitud de confianza y de decir, yo hoy no veo nada, pero tengo la seguridad que Dios proveerá y Dios lo va a hacer por amor de su nombre y porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Ni para que se arrepienta. Él nos proveerá. Y esta viuda tenía completa, no sé cuántos años había vivido en la fe y la confianza de que el Señor la sostenía. Y si dio esas 2 blancas, era porque ella sabía que el Dios que sustenta la tierra, el universo y a todos nosotros en el mundo, era el que le iba a seguir sosteniendo, aunque ella estaba dando toda su vida allí. La importancia del tema del dinero para Jesús. La razón por la que el dinero resulta tan crucial para Jesús es porque en todas las épocas y culturas ha representado la alternativa a Dios en nuestros corazones. ¿Se acuerdan del joven rico? Todos los mandamientos había guardado, pero cuando Jesús le tocó el bolsillo, dijo, adiós, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque el dinero, nosotros tendemos a hacer del dinero nuestro Dios. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, ambas cosas, o sea, poner a las riquezas como Dios, Jesús lo está diciendo, que es como que tengamos 2 señores, 2 dioses, ¿verdad? No podemos tener al dinero como Dios y también tener a Jesús como Dios o a Dios como Dios. Una de 2. Por eso es que Jesús, para él es tan importante el tema del dinero. Luego dice,
Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tesoro es lo más preciado y es platita, es dinerito en este contexto. Y dice que si donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y por qué lo dice? Porque Él conoce la naturaleza humana. Él nos conoce a nosotros y sabe que somos fáciles de hacer del dinero un Dios en nuestra vida. Hablaba con alguien, ¿verdad? Y hablaba de ciertas situaciones que se dan a nivel de gobierno. Y entonces yo digo, yo le decía, yo mejor no juzgo, porque yo no sé si estando allí, ante tanta abundancia, no vaya a ser que sí sea tentada y pierde el enfoque. Y esta persona, que no es cristiana, me decía, pero muy moral, me decía, yo estoy completamente segura que aunque yo estuviera en el montón de dinero allí, yo no tocaría ni un 5. Y yo dije para mí, no lo creo, ¿verdad? Y no lo comenté, pero dije, no lo creo, porque el dinero es una tentación. Hermanos, ¿cuántos ministerios se han venido abajo por el dinero? ¿Cuántos líderes de ministerios grandes y públicos han ido a parar a la cárcel por el amor al dinero? Dice 2 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, hermanas, tener al dinero como Dios y enfocarnos solo en eso nos va a traer un extravío de la fe. ¿Y saben qué? Se pueden enfocar en el dinero también de manera negativa. No tengo, qué miseria, esta escasez en la que vivo. No, Dios no es fiel, Dios, lo que se dice de Dios no es cierto y me puedo extraviar de la fe. O tengo tanta abundancia que se me olvida que el que da todo es Dios. Y entonces vamos a ser traspasados de muchos dolores. Porque el dinero es aflicción de espíritu. Cuando nos metemos en deudas por tarjetas de crédito, díganme si no es aflicción y no son dolores esos. Cuando creemos que las tarjetas de crédito son tarjetas de débito y se parecen, pero hay una gran diferencia, porque con la de débito usted va a comprar porque usted tiene con qué pagar, pero con la de crédito usted está prestando, ese no es un dinero suyo. Y va a traspasar de muchos dolores, y creo que muchos le hemos pasado, los dolores de que ahí nos estén llamando, ¿verdad? Y que ahí nos estén diciendo, y que luego pase el jurídico y nos estén llamando. ¡Qué tremenda aflicción de espíritu es eso! ¿Verdad? Leía algo jocoso en un como meme, ¿verdad? Está una señora bañándose en la bañera y llega el perro y le dice, ahí viene la de Avon, ¿le vas a pagar o le tengo que ladrar y tengo que seguir ladrando para que se vaya? O sea, me causó tanta gracia porque a veces nos ha tocado escondernos de nuestros acreedores, porque de alguna forma entrar en deudas también es hacer del dinero un Dios, porque perdemos el enfoque y la confianza de que Dios nos puede proveer sin una tarjeta de crédito. Entonces, para Jesús, el dinero es un tema importante porque conoce la naturaleza humana y sabe que somos fáciles presas del amor al dinero, ¿verdad? Ahora, quiero tocar esto porque es algo bien importante. La falsa teología de la prosperidad. Algunas iglesias y campañas televisivas proyectan a un Dios que hace milagros, pero que es necesario acudir a Él con una ofrenda en dinero. Y entonces venimos y decimos, vaya Señor, yo voy a pactar contigo que te voy a poner esta cantidad de dinero, pero tú me lo vas a devolver cuadruplicado y me vas a devolver miles por esto que yo estoy poniendo. Hemos oído predicadores, teólogos de la teología de la prosperidad que nos enseñan, que nos dan una enseñanza torcida al respecto. O sea, con Dios no hacemos negociaciones en términos de dinero, mucho menos en términos de dinero. O sea, yo no voy a torcerle el brazo a Dios dándole para que me dé. Y eso es lo que nos están enseñando y lo que están enseñando a mucha gente y mucha gente que no
tiene solidez bíblica, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra, cae presa de eso. Cae presa de eso. Usted hoy va a dar de miles. Si usted vende una propiedad de miles y miles, porque esa es una inversión en el reino. Las inversiones no son con Dios. En Dios damos generosamente, pero una inversión es algo que después me va a producir algo a mí. Entonces, no somos inversores en el reino. Somos dadores en el reino de Dios. Luego, esta gente de la falsa teología de la prosperidad enseñan que la pobreza y la escasez vienen de Satanás. Los tiempos de escasez son producto de estar oprimidos por Satanás y muestran un falso triunfalismo. O sea, si eso es real, ¿qué pasa con la viuda pobre? Estaba bajo la maldición del enemigo. El enemigo la tenía oprimida porque ella era pobre. Jesús no está exaltando una actitud interna y una actitud externa en ella, ¿verdad? Pero él no está en ningún punto menciona que Satanás la tenía oprimida porque tenía escasez. Hermanas y hermanas, si alguien le ha dicho que usted está en escasez porque Satanás la está oprimiendo, eso es una falsedad y eso es una herejía, porque Dios no trabaja así, Jesús no trabaja así. Aún cuando hayamos cometido faltas, no estamos bajo el dominio de Satanás. Al contrario, la palabra dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Entonces, que tengamos tiempos de escasez son más bien tiempos de entrenamiento, tiempos de saber Dios a dónde la va a promover una vez que usted aprenda a manejarlo poco, para a dónde la va a promover para manejar más. Y la va a llevar en un proceso de crecimiento, de fe, y usted va a estar preparada para la abundancia una vez que usted haya sido entrenada en la escasez. Antes, Dios no nos promueve, porque no vamos a saber manejar la abundancia a la cual Dios nos va a traer, nos va a llevar. Entonces, al pueblo de Israel les decía, los he traído por este desierto, por todo lo que han pasado, con el fin de saber lo que había en sus corazones. Y más adelante menciona para cuando estén en abundancia, porque Dios los estaba conduciendo de un desierto a una tierra de abundancia que fluía leche y miel. Y si en la escasez no tenían una actitud de confianza, una actitud de fe, sino una actitud materialista, no iba a ser posible que estuvieran dándole gloria a Dios en una tierra de abundancia. Entonces, si usted está en escasez, tenga la seguridad que Dios la está preparando. Usted no está bajo la opresión del enemigo. Y usted no haga tratos con Dios de que te doy y me das. O sea, usted está siendo entrenada para cuando el tiempo de abundancia venga. Y el tiempo que usted esté en escasez va a depender de su actitud, de su actitud interna y de su actitud externa, de su queja, de su llanto y de su tristeza. Va a depender que usted sea promovida a un nivel mayor y que sea llevada a la tierra de la abundancia. Entonces, esta teología es derrotada porque la palabra no la apoya, porque no hay apoyo bíblico de que Dios, de que te doy, me das, y de que estemos oprimidos por Satanás en la escasez. Son falsos maestros, pues Dios, la única ofrenda que quiere es obediencia, no sacrificios, amor y entrega total. Es por ello que debemos discernir entre la palabra pura y las enseñanzas de estos falsos profetas, y que los mismos serán reconocidos porque hablan según el mundo. Usted oiga sus predicaciones y usted va a oír. Yo llegué al punto que escuché a una profeta que decía, se me han perdido unas joyas, a los ángeles les ordeno que me las encuentren, porque eso es parte de las posesiones del reino que Dios me ha dado. O sea, eso es una herejía. Todo ese tipo de cosas, hermanas, aprendamos a detectarla, ¿verdad? Dios nos está entrenando en la escasez para cuando nos lleve a la abundancia, pero el tiempo que usted permanezca ahí va a depender de usted, porque Él es el dueño del oro y la plata y Él es el que la va a promover.
Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero. Esto nos recuerda que aunque nuestras ofrendas deben ser secretas hasta el punto de que nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha, sin embargo debemos ser conscientes de que Dios siempre está observando nuestra actitud al ofrendar. Un reconocido siervo que admiro y aprecio y estimo, y su predicación tiene un impacto sobre mí, contó una vez en una conferencia que estaba dando. Dice que él, en su tiempo de estudio del Instituto Bíblico, él dice que pasaba tiempos de escasez, pero un día le habían caído $20, $25. Y entonces en el culto, él dijo, me voy a meter en la bolsa izquierda los 5 que voy a dar de ofrenda y en mi bolsa derecha los 20. Cuando pasó la ofrenda, a recoger la ofrenda, se equivocó y dio el billete de a 20 y dice que le pesó tanto haberse equivocado porque había dado el billete de a 20 y se había quedado solo con $5. Y dice que le dolió tanto. Bueno, a la salida del culto, una hermana se le acercó y dice que le dijo, hermano, mire qué días que anda esta ofrenda para usted, son $50. Y dice que él sintió tanta vergüenza delante del Señor porque le dijo, me dolió haberte dado por error $20 y tú me has devuelto el doble de todo lo que tenía. Y es así como Dios obra, hermanos. Es así como Dios sostiene nuestras vidas. Y a pesar de nuestras fallas en esta área, Dios es fiel y no nos va a dejar nunca. No he visto justo que mendigue pan, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, hablando con una amiga, hablábamos de eso y dice, pues sí, pero ¿cuándo nos hemos visto debajo de un puente pidiendo? Nunca nos hemos visto pidiendo. Y de paso tenemos sustento diario que hasta gorritas estamos y nos tenemos que poner con la nutricionista para bajar un poquito de peso, porque la provisión del Señor es para con nosotros. Dios no nos abandona, Dios es fiel. Nuestra actitud al ofrendar. Primero, hermanos, rendir el corazón al Señor. A veces la voz del enemigo va a estar ahí y te va a decir, si das ese billete de a 20, te vas a quedar solo con 5. ¿Y para qué te puede servir eso? Ante la necesidad que tenés. La viuda no pensó que eran 2 blancas. Pensó que era todo lo que tenía y no le importó el futuro porque sabía que su futuro estaba en las manos del Señor. Entonces, primero rendir nuestro corazón a Dios y decir, yo te doy esto y yo sé que tú proveerás. ¿Cómo? ¿Por medio de quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé, pero tú lo vas a dar. 2, hacerlo por amor al Señor, hermanos. Que sintamos que tengamos este sentir de que Dios nos prospere porque tenemos el deseo de dar de lo que Dios nos está dando. Entonces tenemos que hacerlo por amor al Señor. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no darnos a sí mismos a Él una vida que Él nos dio y una vida que Él ha sostenido hasta los 50, 40, 30, 60, 90, 80? ¿Quién somos para negarles la rendición de nuestra vida? Otra actitud que debemos tener, no deseando que los demás vean o sepan lo que hemos dado, lo que hemos hecho. Que no sepa que alguien diga, mire hermano, mira, es una bendición que usted esté sentado ahí porque esa banca la compré yo. O sea, no necesitamos que los demás lo vean, porque si hacemos las cosas porque los demás lo vean, entonces ya tenemos nuestra recompensa, que es en las alabanzas de los hombres. Y una cuarta actitud, no importando lo que los demás piensen. A veces cuando me tocó dar 15 centavos de ofrenda, hermano, yo les soy honesta, ¿para qué les voy a mentir? Me daba pena que la hermana que recogía la ofrenda diera las 3 monedas de a 5. Yo metía bien la mano hasta adentro para poner las 3 monedas de a 5 para dar lo único que yo tenía. Pero el Señor me enseñó y me ha enseñado que voy a dar de lo que Él me ha provisto. Y no me debe dar vergüenza si es poco o mucho. El Señor, lo poco que yo pueda dar, lo va a multiplicar
y lo va a cuadruplicar para la obra de Dios y para la instalación del reino de Dios en esta tierra. 5, mostrando gratitud y abnegación. Cuando usted da, es porque está agradecido por lo que Dios le ha dado. Y también hay que estar agradecidos por lo que Dios no nos ha dado, porque Él sabe por qué seguimos en el entrenamiento. En actitud de obediencia. O sea, el Señor dice en 2 Corintios 9:7, cada uno da como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Pero también hay pasajes donde nos dice que tenemos que dar, y es ser obediente. Una séptima actitud, dando con fe y confianza en el Señor, en que lo que voy a dar es para el Señor, para su obra, para que el reino continúe adelante, porque lo que voy a dar es para suplir la necesidad a alguien que está en una circunstancia más difícil que la mía. Entonces, mi confianza es que el Señor que sostiene el universo me va a sostener a mí y la va a sostener a usted. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿De dónde? No lo sabemos, pero Él lo va a dar. Había una mujer viuda que todas las tardes salía a la puerta, abría las ventanas y le decía, Señor, provéeme la comida de este día, dame lo que necesito, mi Señor, tú eres el Dios que todo lo dueño de todo y todo. Entonces habían dos muchachitos que estaban por ahí, que no conocían de Dios, y decían, esta señora todos los días sale a pedir, mira, juguémosle una broma, comprémosle un súper, se lo ponemos en la ventana y ella va a creer que Dios lo está dando. Y entonces salió la señora y encontró la provisión y dijo, Señor, gracias, porque hasta los incrédulos utilizan para proveerme a mí. O sea, Dios va a usar a quien sea, hermana, para proveerle sus necesidades. No se preocupe por las cuentas, no se angustie, no pierda el sueño por eso, porque usted está en manos del que sostiene el mundo. Una octava actitud, dando con generosidad y alegría. Y le citaba 2 Corintios 9:7. Dice que demos con alegría, ¿verdad? Con gozo y no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es que diga, ay, le voy a dar esto porque ni modo, como dice que hay que darlo, pues hay que darlo. La alegría al dar, Dios la ve con buenos ojos, porque usted está confiando y está honrando al Dios que todo lo puede. Luego, una novena ahí, dice hacerlo en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. O sea, no hay justificación para que no podamos dar conforme a lo que Dios nos ha provisto. Yo no puedo decir, no tengo. O sea, aunque sea 2 blancas, usted puede dar. Y eso va a estar significando que usted está dando su vida al Señor. Entonces debemos de hacerlo en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Pero hay quienes cuando hay abundancia, cuando más tacaño se vuelve, porque dice, se me va a acabar, esto se me va a acabar. Y no, Dios le va a prosperar y le va a bendecir porque Él es fiel a su palabra y Él no miente. Y luego, la última actitud es no esperando retribución de parte del Señor. Usted dé y la provisión vendrá, porque usted sabe que ha creído en un Dios que una de sus características es que es bondadoso. Dios es bondadoso en esencia y Él va a ver su actitud y su mente y escudriña su corazón, que por eso Él va a prosperarle y bendecirle. Pero si usted se queja en la escasez, la materia de la escasez ahí va a seguir, como dice la pastora Vero, ¿vean? Ahí va a seguir usted y ahí va a seguir usted. Y como dice Joyce Meyer, ¿a tu manera o a la mía? A la mía. Otra vueltecita más. Entonces, depende de nosotros que esta materia sea aprobada, pero debemos de reconocer nuestra condición y dar en silencio lo que tenemos, lo que podemos dar, lo que Dios nos prospera. Démoslo, sea mucho, sea poco, usted entregue su vida al Señor. Ofrenda por gratitud y obediencia. Pero esto os digo, el que siembra escasamente, también
segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanas, Dios creo que nos ha hablado. Yo he sido la primera bendecida en esta parte y lo he aprendido por medio del chipotes, por medio de tratos del Señor para conmigo. Pero el Señor, cuando decide subirnos de nivel porque ve que nuestro corazón y nuestra mente ya cambiaron y nuestra actitud es diferente, entonces Dios nos eleva a un nivel mayor. La viuda, la ofrenda de la viuda eran 2 blancas, era todo lo que tenía. En otras palabras, y como lo mencioné anteriormente, la ofrenda era ella misma. Hermanas, ¿qué estamos esperando para ofrendarnos nosotras mismas al Señor? ¿Qué estamos esperando para darnos por entero al Señor? El Señor espera de nosotros una entrega total. Y mientras no vea una entrega total que incluye todas las áreas de nuestra vida, no que seamos perfectos, pero que Él vea nuestro luchar, nuestro esforzarnos, nuestra valentía en actuar en fe, entonces Dios va a promovernos y nos va a cambiar y nos va a subir de nivel y nuestra situación, nuestro entorno, toda nuestra vida va a cambiar, porque Dios es el Dios que nos sostiene y que sostiene el universo. Entonces, hermanas, espero que Dios nos haya hablado como Dios me habló a mí sobre esto. Demos sin esperar recibir. Que Dios me la bendiga.